Bueno, perdón, solo era uno. Me están disparando todas. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Así que vamos a ir al libro de los Hechos. Últimamente hemos estado meditando en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Yo sé que dice ahí de los apóstoles, pero es el Espíritu Santo el que ha trabajado. Hechos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Hechos qué? Hechos 16, del versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Oramos. Padre bendito, gracias por esta palabra. Oramos, Cristo Jesús, para que esta palabra penetre en los corazones. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a nuestro hermano Luis, que está con nosotros hoy. Amén. Qué bueno, hermano. A pesar de que la Biblia contiene todo lo que Dios quiere que sepamos en términos de los valores espirituales que deben caracterizarnos como creyentes, seguidores del Señor Jesús, hay un elemento en la vida cristiana que no debemos de perder de vista, y ese elemento es la dimensión humana. Ella nos presenta el precio que tuvieron que pagar aquellos que decidieron ser parte de la familia de Dios, aceptando ese mensaje de la cruz y divulgándolo. Así tenemos en la Biblia muchos personajes que fueron usados por Dios poderosamente, todo tipo de personas, hermanos. Algunos de ellos con educación universitaria. Tuvimos a Lucas, un médico, pero otros sin ninguna educación. En realidad esto no le importa mucho a Dios, porque el que nos llama también nos capacita. Amén. Y esto es una realidad. Algunos de ellos también no eran adinerados. Muchos de ellos vivían de la pesca, aunque otros eran cobradores de impuestos y sí manejaban riquezas. Pero esto otro también no le importa a Dios. ¿Por qué? Porque Él al que escoge le da los recursos. Amén. El ser humano es importante en el plan de Dios y Dios le hace parte de ese plan. Usted está aquí porque Dios lo escogió a usted. Amén. Amén. Y miren, déjeme decirle que tiene que sentirse privilegiado por eso. Si usted en su corazón está sintiendo que tiene que hacer algo, es Dios que le está hablando a usted, ¿verdad? A lo mejor siente ese impulso, ¿verdad? Es como el querer hacer la voluntad de Dios, pero algo le detiene. Así que solo le digo una cosa así sencilla: no se resista, trabaje para Él. Amén. Uno de los siervos que Dios usó fue un discípulo de Pablo llamado Timoteo. Y Timoteo, hermanos, no era un hombre experimentado
y de edad avanzada. Timoteo era un jovencito que sabía lo que sabía por instrucciones de su madre y de su abuela. Acabamos de leer ahí de que su padre era griego, o sea que no sabía nada de la palabra por su padre. Pero su madre y su abuela eran judías y aparentemente lo habían instruido muy bien. Ahora, a Dios no le importa eso tampoco, no le importa la edad. Él va a hacer uso de nosotros a pesar de cualquier cosa y lo va a hacer a uno respetar delante de la gente. Ya vieron ustedes cómo en ese versículo 5 dice que lo respetaban a este jovencito Timoteo porque daba un buen testimonio. Es por eso que la vida del hermano Timoteo debe ser un ejemplo vivencial para nosotros como creyentes. Tenemos que aspirar a ser en medio de esta sociedad donde Dios nos ha puesto a vivir. No es muy diferente de la sociedad en la cual vivió Timoteo. A lo mejor en esa época había muchas carencias, no había tecnología, pero los problemas eran los mismos, las necesidades eran las mismas y había que cubrir todo eso. Entonces, ser cristiano en cualquier época ha representado una vida llena de principios y valores. La gracia de Dios demanda que hagamos sacrificio en nuestra vida. Y la vida del joven Timoteo y su apego a los valores cristianos nos señala a nosotros algunos aspectos que deben estar presentes en nuestras vidas como cristianos evangélicos de este siglo. Amén. Si decimos que somos cristianos, debemos reflexionar en lo que Cristo nos demanda. Por eso yo le he titulado a este mensaje convirtiéndonos en cristianos de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque algunos cristianos no son cristianos verdaderos, ¿verdad? Y se puede distinguir quién es de verdad y quién no es de verdad. ¿Cómo? Por sus frutos les conoceréis. Así que tenemos que dar frutos, hermanos. Número 1, los cristianos fieles tienen un buen testimonio. Leamos nuevamente. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Oiga, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, ¿qué significa esa palabra testimonio? Testimonio es el relato que muestra cómo son las cosas. Un relato que le está diciendo a usted fielmente cómo es una persona o cómo son los hechos. Testimonio no es algo que yo digo de mí mismo, pero los demás pueden decir de mí, ¿verdad? No tiene mucha validez cuando yo digo, no, es que yo soy responsable. ¿Qué piensa la demás gente de mí? ¿Será que piensan que soy responsable? No, es que yo soy puntual y está llegando tarde siempre al trabajo, 5 o 10 minutos. Entonces, no es realmente lo que uno dice, sino que lo que la gente dice de nosotros. Nadie puede ser testigo de sí mismo en una corte. Puede defenderse, pero va a tener que llamar a alguien más para que pueda verificar lo que dice de sí mismo. Muchas veces lo que hacemos hace tanto ruido que nuestras palabras no pueden ser oídas por las personas. O a veces, al revés, podemos hablar mucho y muy bonito, pero no practicamos lo que decimos o no lo sentimos de esa manera, porque nuestras acciones y nuestras actitudes están mostrando todo lo contrario. A veces lo que hablamos tiene mucha espiritualidad, pero el fin que llevan las palabras es causar división. No hagamos cosas
que parecen ser buenas, pero que al final dañan a las personas y pueden causar división. Por eso no es de Dios esas cosas, ni debemos hacerlo nosotros como cristianos. Miren, que le haga el clic cuando usted está haciendo una reflexión de algo, ¿verdad? Porque los seres humanos tendemos a emitir juicios muy a la ligera. Se nos va la lengua a veces y hay que tener mucho cuidado con eso. Si causamos algún malestar en las personas, ¿qué quiere decir? Que no estamos comportándonos con un verdadero testimonio cristiano. Si a alguien le molestó lo que usted dijo, es porque llevaba algo ahí escondido que no era realmente de Dios. Entonces debemos de cuidar muy bien lo que decimos. Recordemos que siempre nuestras vidas están siendo observadas por otras personas. Y algunos van a tratar de imitarle o de decir, ah, no, hombre, así como ese no quiero ser yo, ¿verdad? Entonces, si actuamos de esta forma, estamos enseñando con nuestro testimonio. Entonces, enseñemos, mostrando a los demás que realmente amamos a Dios y por eso nos comportamos con un buen testimonio. Entonces, el testimonio es importante, hermanos. La manera como nos reflejamos delante de los demás, la manera como hablamos delante de los demás, la manera como nos comportamos delante de los demás. Porque a veces se nos sale el indio, ¿verdad? Y el indio comienza a hablar en lugar de nosotros. Dejemos al indio ahí, Pachito, por favor. Número 2. Los cristianos fieles y verdaderos son responsables y también cumplen. Amén. Quiero que busquemos 1 Corintios capítulo 4, versículo del 14 al 17. 1 Corintios 4. ¿Lo tenemos? Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Me gusta cómo escribe el apóstol Pablo. Se pega esta cosa. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado ¿a quién? A Timoteo, que aparece otra vez, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, no solo Timoteo tenía un buen testimonio, sino que también era responsable y cumplidor. Amén. Esto quiere decir vivir de acuerdo a lo que uno habla o a lo que uno dice, y lo que dice va de acuerdo a cómo vivimos. Amén. No cambiamos porque a alguien le ofendió, porque salieron mal las cosas. No cambiamos tampoco con el tiempo ni con las circunstancias. Y las metas deben de siempre ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos recuerda que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Amén. Si nosotros nos comprometemos muchas veces, y mire, yo he visto mucha gente que se compromete conmigo. Yo no digo nada, pero el compromiso no es conmigo, es con Dios. Ya muchos me han dicho, oh, yo les prometo que voy a estar ahí los viernes y los domingos. Ya ha habido gente que me dice eso y no cumplen, porque si no estuvieran aquí, ¿verdad? Entonces debemos de ser responsables con las cosas que salen de nuestra boca.
y ser también cumplidores. No seamos flojos en nuestra manera de responder. Si usted dijo sí, entonces mantenga su palabra. Si dijo no, pues también. Amén. El cristiano de hoy debe de aprender a vivir bajo un estandarte de lealtad. Ser leal ante cualquier circunstancia. Y la responsabilidad, mire, es esencial en la vida cristiana. Debemos de asumir nuestra responsabilidad y mantenerla ante cualquier cosa o situación que se presente o que cambie para nosotros. Porque puede pasar eso, ¿verdad? Debemos rescatar el valor de las palabras que salen de nuestra boca. Oh, sí, yo te prometo que voy a estar ahí tempranito. Y parece que se le pegó la concha, ¿verdad? Y no llegó. Usted sabe, como hijo de Dios, a lo que se ha comprometido con Él, no conmigo. Se ha comprometido a servirle, a conocerle más, a adorarle, a buscar de Él, a amar a su familia, a diezmar, todo lo que conlleva la adoración. Entonces, si nos hemos comprometido, cumplamos. Y con eso vamos a estar demostrando que somos cristianos verdaderos, responsables y leales. Número 3. Los cristianos verdaderos son desinteresados. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Ahí está. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo llegó a conocer a Timoteo porque trabajó con él hombro a hombro. Y está hablando de un alumno prácticamente, porque él lo tomó bajo su cuidado. Pero ya este alumno ya venía, a pesar de ser joven, ya venía con experiencia. Ya su madre y su abuela le habían enseñado la palabra de Dios. Entonces vemos cómo una de las cosas importantes que hace énfasis el apóstol Pablo, no solo el testimonio, no solo habla de la buena reputación, de la responsabilidad, de la manera de cumplir de este siervo de Dios, sino que también de que tenía interés en las cosas del Señor y en ayudar a los hermanos y no intereses personales. Entonces los cristianos que son verdaderos no les mueven intereses personales y egoístas, sino un auténtico deseo de servir al Señor y a su iglesia. No nos mueve el ojo, sino la fe en el Señor Jesucristo. Amén. En la iglesia usted va a encontrar miles de problemas. Nunca va a encontrar una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque la iglesia la formamos pecadores redimidos, seres humanos que cometemos errores. La iglesia es como un hospital donde van los enfermos que necesitan sanidad, que necesitan tratamiento, necesitan medicamentos. Amén. Y todo eso es un proceso. El enfermo, mire, no se cura de la noche a la mañana, ¿verdad? Si no, los hospitales pasaran vacíos todo el tiempo. Y los hospitales siempre están llenos, ¿verdad? Lo mismo sucede en la iglesia. Necesitamos tiempo para que, mire, esa vieja manera de vivir
salga de nosotros. Amén. No critique, no murmure, mejor calle y órele a Dios. La madurez en la vida cristiana se nota por la forma en la que estamos dispuestos a servir a Dios a través del servicio a otros, porque así debe de ser. O sea, yo quiero servir a Dios, bueno, el Señor lo va a poner a servir a alguien más, probablemente en la iglesia o fuera de ella, ¿verdad? Entonces debemos de aprender eso sin ningún interés, porque no debe de haber ningún interés. El interés nada más debe de ser con el Señor Jesús, quedar bien con Él. Amén. Él es nuestro jefe, Él es nuestro patrón, Él es el Dios de los cielos y a Él servimos. Número 4. Los cristianos verdaderos, mire, tienen mucha fe. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo está su fe hoy? Tal vez algunos me dirían, pastor, estoy fuerte. O tal vez otros me dicen, yo ya ando de capa caída. O algún otro, más o menos. Quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver la fe de este hombre. 2 de Timoteo 1, versículos 4 y 5. Dice, esta es una carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí tenemos siempre el testimonio de Timoteo, hermanos. No son guiados por los valores temporales del mundo, que estos perecen, tienen un tiempo, sino por una convicción genuina que solo Dios puede dar, porque Él está en control de las circunstancias, aunque no las podamos entender. Amén. Miren, hay veces que estamos esperando una respuesta de Dios y no llega. Y decimos, Dios quizás no me ha escuchado, porque Él está en silencio en ese momento. Pero cuando eso pasa, déjeme decirle que es cuando Dios está trabajando por usted. Y tarde o temprano la respuesta va a venir. Pero Él dice, tienes que esperar en mí. Ya hemos hablado del esperar en Dios. Es algo muy difícil. La paciencia es una virtud que nosotros los seres humanos no tenemos. Tenemos que aprender del Espíritu Santo a ser pacientes. Amén. La paciencia es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos lo contrario, impacientes, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que mostrarnos eso. La palabra de Dios nos recuerda algo importante, hermanos. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que alimentar esa fe. Tenemos que entrenar la fe. Es como un músculo que hay que sacarlo, así como va al gimnasio a entrenar, ¿verdad? Y hacerse ahí bien ponchadito. También la fe hay que entrenarla. Por eso, mire, Dios nos ha dejado en su palabra muchos ejemplos para que podamos ser fortalecidos en la fe. Por eso es importante, mis queridos hermanos, cuando oramos por una petición, decir qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque Dios constantemente está contestando las oraciones. Creo que ustedes se dieron cuenta de una oración que teníamos
muchacho llamado Walter Jaques, que es pariente de nuestra hermana Leti Tapia. Y este muchacho, a sus 40 y tantos años, 46 o algo así, le llegó un derrame cerebral, así de tonto, que lo dejó en coma. Y pues la gente tenía la esperanza de que él se pudiera levantar. Y estuvimos orando por eso. Pero se llegó el momento en que los médicos dijeron, él tiene muerte cerebral. Si lo desconectamos, pues obviamente se va a ir, ¿verdad? Y bueno, no se desconectó, pero comenzamos a orar en ese sentido, para que Dios pudiera llevárselo, porque ya estaba causando mucha angustia, mucho dolor en la familia, la esposa, los papás. Entonces era una situación muy difícil después de tanto tiempo ahí. Y bueno, el Señor contestó casi inmediatamente, ¿verdad? Como a la semana, el Señor se lo llevó. O sea, son cosas que nosotros debemos de compartir. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca y decir, sí tenemos un Dios poderoso que contesta. Amén. Y que nos da a nosotros la respuesta de todo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes están aquí creciendo en la fe. Cada vez que usted se sienta ahí, está escuchando la palabra y esa palabra viene a fortalecer la fe. Lea su Biblia, ¿verdad? Vaya a los estudios, vaya a la escuela dominical, las casas de oración, etcétera, etcétera. Número 5. Los cristianos verdaderos tienen el poder del Espíritu Santo. Quiero que busque 2 de Timoteo, ahí estamos. Versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual, dice, te aconsejo, por esto estamos orando aquí en la iglesia, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Como cristianos verdaderos, no somos guiados por nuestros propios conocimientos, por la intelectualidad que poseemos, ni por el poder que da el dinero o la fama, ni por intereses egoístas, ni por sabiduría humana, sino por el mismo poder que movió a Jesús cuando hablaba, el mismo poder que lo resucitó de la muerte, el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Yo sé que es un versículo que ya conocen, pero quiero que lo lea otra vez. Si no lo conocen, pues apréndase. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una porción bíblica que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque habla del propósito del poder del Espíritu Santo. Ahí no dice que el poder del Espíritu Santo es para revolcarse en el servicio o para tirarse y empezar a vomitar, porque algunos piensan que eso se trata del poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice ahí: me seréis testigos. Para eso sirve el poder del Espíritu Santo, para dar testimonio con poder, de manera que cuando usted abra su boca no va a ser usted el que va a estar hablando,
sino que el Espíritu Santo mismo a través de usted. Por eso cuando le hablamos a alguien y ese alguien acepta al Señor y dice, sí, voy a orar contigo, ¿qué quiere decir? ¿Que usted es un gran convencedor? No, que el Espíritu Santo está actuando a través de usted, dando testimonio, y que esa persona fue tocada por el Espíritu Santo para recibir a Cristo en ese momento. Amén. Para eso es el poder del Espíritu Santo, no para lucir el poder. Lo demás son cosas que Dios ha hecho para equiparnos. Pero no confundamos el poder del Espíritu Santo con las lenguas. Ya hablé yo de esto la vez pasada. Las lenguas son talentos, son dones que Dios ha dado, ¿verdad? Y esos dones sirven ¿para qué? Para edificación personal o edificación de la iglesia. Pero no hay nada sobrenatural en todo eso. Amén. Lo sobrenatural es cuando usted se deja usar por el poder del Espíritu Santo y que de su boca sale la palabra de Dios y mire, convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. No está muy convencido, lo siento ahora bien así como que. Bueno, ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Será que otras personas pueden distinguir entre usted que es cristiano y otra persona que está a la par suya? Eso es muy importante, hermanos. Amén. Como dijo el hermano. ¿Habrá un divorcio en lo que usted dice y lo que usted vive? Porque a veces decimos una cosa, pero vivimos otra, ¿verdad? ¿Qué valores lo mueven a usted? ¿El dinero, la sociedad, las posesiones, las cosas temporales? ¿O lo mueve el servicio al Señor? Amén. Eso es lo que debemos de sentir en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cómo enfrenta usted los problemas? ¿Se preocupa? Si se preocupa, ¿qué quiere decir? Le falta fe. Porque en lugar de preocuparse, ¿qué debe de hacer? Ponerse a orar. Amén. Si usted sabe cómo preocuparse, sabe cómo orar. Entonces, en lugar de preocuparse, ore. Y Dios le va a dar la paz que usted necesita para enfrentar los problemas. Mira a los problemas como un medio para fortalecer su fe, o los ve como desgracia en su vida. Mire que esto es importante también. ¿Por qué? Porque los problemas han sido diseñados para que nosotros podamos crecer. Cada vez que llega un problema es una oportunidad para aprender de ellos. Amén. Cuando alguien se halla en un problema, ¿puede esa persona descansar en usted? O decirle, mire, cuando yo la veo a usted, yo siento una gran paz. O solo estar con usted, yo siento paz. ¿Qué quiere decir? La presencia del Espíritu Santo está ahí. Y usted está ministrando a esa persona. ¿Es usted parte de la solución o se vuelve parte del problema? A veces, mire, lamentablemente nos llegan con problemas mucha gente. Pero en lugar de darles una palabra, una solución cristiana, lo que hacemos es alimentar ese problema. Le echamos más fuego y eso arde. Y la gente se pone peor. De la respuesta que usted dé a todas estas preguntas va a depender el testimonio de su fe en Cristo que esté dando al mundo. De manera que estas 5 características nos hacen ser luz en medio de las tinieblas para poder alumbrar el camino de oscuridad de los necesitados. Fíjense bien, todo aquel que no conoce a Cristo está en oscuridad.
está en tinieblas. Y nosotros podemos agarrarle la manita a esa persona y sacarlo de ahí. Amén. Amén. Y usted lo puede llevar a la luz que se llama Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. ¿Cómo? Teniendo buen testimonio, siendo responsables y cumpliendo, siendo desinteresados, teniendo mucha fe y también usando el poder del Espíritu Santo en usted. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, vemos como en la Escritura hay muchos siervos tuyos que han dado testimonio en todo sentido, Señor, mostrando su responsabilidad, mostrando su testimonio, mostrando su fe, mostrando el interés por la causa de Cristo, siendo motivados por servir y no por intereses personales. Gracias por la vida de Timoteo, Señor, que fue un siervo tuyo y que nos muestra a nosotros que sí se puede, que podemos comportarnos como un siervo lleno de fe. Podemos ser cristianos verdaderos en tus manos, si lo proponemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en ese caminar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a